Hola a todos, soy el Pastor Rubio de la Iglesia Rio Life en español y estamos contentos de estar una vez más con ustedes en esta tarde. Mientras seguimos en esta serie que hemos titulado En las huellas de Jesús, en el camino de Jesús hacia la cruz. Estamos analizando por lo menos las últimas 20 horas de la vida de Jesús aquí en la tierra. La semana pasada comenzamos esta serie hablando de un tema bastante difícil y complicado como es la sumisión. La sumisión la definimos como poniendo los intereses de Dios sobre mis propios deseos y intereses. Es una palabra que de hecho es bastante complicada porque es mal entendida y difícil para muchos de ponerla en práctica porque muchos consideran que si una persona es sumisa es porque es débil o no tiene carácter. Y vimos la semana pasada que es a lo contrario. Para ser humilde se necesita valentía, se necesita autocontrol y se necesita carácter. Y eso fue lo que Jesús realmente hizo en ese momento en el jardín del Getsemaní, en el Monte de los Olivos. Allí fue donde vimos nosotros la semana pasada que Jesús se detiene con sus discípulos después de haber cenado y haber pasado ese tiempo con sus apóstoles. La palabra de Dios dice que se fue a ese jardín, a ese monte, para orar. Ya Judas se había ido a aliar junto con los líderes religiosos y para arrestar a Jesús. Y ahí es en ese monte, en ese jardín del Getsemaní, el Monte de los Olivos, es donde Jesús declara esas frases que creo que tuvieron la connotación de vida o muerte para todos los seres humanos. Estaba en la balanza tu vida, tu salvación y mi salvación, y la salvación de la humanidad. Cuando Jesús dijo, yo no quiero, Señor, en su oración decía, Dios, yo no quiero, Padre, yo no quiero pasar por esta copa amarga. Yo no quiero pasar por esta tribulación que me espera. Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Esas fueron las frases de Jesús. Y dijimos la semana pasada que muchos de nosotros, irónicamente, aplaudimos y agradecemos con todo nuestro corazón que Jesús haya sido sumiso y se haya sometido a la voluntad del Padre y no a sus propias voluntad, a sus propios deseos, a lo que él quería, porque lo que él no quería era pasar por la crucifixión y todo el sufrimiento. Y a veces nosotros, irónicamente, como dijimos, aplaudimos esa actitud de sumisión. Pero la pregunta que yo me hacía la semana pasada es, ¿en realidad Dios aplaude también la sumisión mía hacia Él? Y esa es una pregunta con respuesta que usted y yo debemos contestarla personalmente. Esta tarde proseguimos en esta serie en el segundo mensaje. Y la palabra clave del día de hoy es la palabra humildad. La palabra humildad. Igual que la palabra sumisión, la palabra humildad es sacada de su verdadero significado, porque para muchos, especialmente en el contexto latinoamericano, una persona humilde es una persona que vive o es pobre o no tiene o es de bajos recursos. En realidad eso no tiene nada que ver con la humildad. La humildad en realidad debe de ser parte de nuestro carácter formado por el Espíritu Santo, pero también más bien tiene que ver con una característica de nosotros refiriéndonos a lo que es la humildad. Como todos sabemos, si regresamos un poquito a todos los eventos, Jesús había estado orando porque no quería pasar por fortaleza, por la ayuda de Dios. Buscó los discípulos para que le ayudaran a orar. Ellos los encontró dormidos 3 veces. Vino con ellos a ver si estaban orando con él y las 3 veces los encontró dormidos, hasta que al final ya llegaron los guardias y los líderes religiosos junto con Judas, quien lo entregó con un beso.
Y él fue arrestado. Y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás. Este era los sacerdotes. Todo esto había sido planeado con anticipación. Así que Jesús probablemente no tenía todas las cartas estaban en contra de Jesucristo. Pues en la casa de Caifás le esperaban los líderes religiosos, los ancianos, ese grupo de personas que se llamaba el Sanedrín, estaban listos para juzgarlo, sin ninguna prueba. Ahora le digo esto, que Jesús definitivamente tenía todas las de perder en estos juicios. Y hay 3 razones por las cuales consideramos que esos seis aspectos del juicio de Jesús fueron totalmente ilegal, lo cual habla de una corrupción moral y religiosa de ese tiempo. Por ejemplo, para que haya sido un juicio honesto, real, justo, debería de ser un juicio público. Y de hecho fue en una casa privada, en la casa del sacerdote. No fue a la luz pública, es más, fue en las horas de la noche donde todo el mundo quizás estaba durmiendo. Ellos estaban poniendo todas estas cosas juntas para acusar, condenar a Jesucristo. El otro aspecto por lo cual creemos que fue un juicio ilegal es que para que un juicio fuera legal y justo, Jesús tenía derecho a una legítima defensa, lo cual no se le permitió. Debía haber alguien allí que le brindara una legítima defensa. No, pero no había nadie. Solo ellos y Jesús. El tercer aspecto por el cual estos juicios fueron totalmente ilegales es que para que fuera imparcial y justo, tenía que haber 3 testigos que probaran el caso. 3 testigos. Y a pesar de que ellos buscaron estos testigos, muchos testigos dice que vinieron y ninguno pudo probar culpabilidad del acusado. Y en todo esto, y esto quiero ponerlo en la perspectiva correcta, en todo este aspecto, este proceso, Jesús mantuvo silencio. Él se mantuvo callado. Entonces, el versículo 59 de Mateo 26 dice que los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte. Buscaban a toda costa que alguien viniera y lo acusara falsamente. Así que arrestaron a Jesús incluso sin ningún caso, sin ninguna razón, ante ningún testigo, sin ninguna prueba. Sin duda, era una gran trampa a la que le habían incurrido con Jesús. El versículo 60 y 61, especialmente el 61 dice, pero no lo encontraron. Y luego dice, a pesar de que se presentaron muchos testigos falsos, por fin presentaron 2 que declararon, versículo 61, este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Alguien que había estado entre la multitud cuando Jesús mencionó estas palabras, porque ciertamente Jesús había hablado de esto, de que el templo sería destruido y en 3 días lo iba a construir, pero Jesús no se refería al templo físico, se refería a su cuerpo, hablando de la muerte y resurrección en los 3 días. Y luego lo reconstruiría, se refería a su resurrección. Así que esa no era una prueba genuina, era una prueba falsa, pero eso fue lo que ellos usaron como prueba para acusarlo y de que Jesús dijo que en realidad él iba a destruir el templo. Entonces eso fue una gran falsedad.
El versículo 62 y 63, al principio 63 dice, poniendo en pie el sumo sacerdote dijo, Jesús, ¿no vas a responder qué significa estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado. Creo que es importante recordar que Jesús permanece en silencio ante sus acusadores que lo estaban acusando injustamente. La decisión de este juicio ya se había tomado y Jesús no se opuso. No se opuso porque él sabía las consecuencias eternas de oponerse a este juicio, sabiendo él de hecho y conscientemente de que él había puesto su vida, nadie la tomó, él la estaba poniendo voluntariamente por el bien, por la salvación de los seres humanos. Hay que entender esto. Y Jesús guarda silencio, soporta todo lo que está pasando. El versículo 63 dice, así que el sumo sacerdote insistió, te ordeno en el nombre del Señor, del Dios viviente, que me digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. En este punto Jesús respondió unas frases que dijo, tú lo has dicho. Entonces tomaron el versículo 64 y dice, tú lo has dicho. Y respondió Jesús, pero yo les digo, todos desde ahora en adelante ustedes me verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Todopoderoso y viviendo sobre las nubes del cielo. Fueron las frases del Señor. Así que cuando Jesús pronunció esas palabras, fue como la palabra que lo acusó. Una frase según ellos. Y lo acusó. Y lo acusaron de blasfemia. Y el Sanedrín judío declara culpable a Jesús. Lo declara culpable de blasfemia al afirmar que era el Hijo de Dios. ¡Qué ironía! Y esa fue la frase que usaron para llevarlo a juicio. Entonces ahí es donde lo que nosotros conocemos como el famoso Viernes Santo. En todos esos juicios confusos, erróneos, Pilato retiene a tomar una decisión y envía a otro gobernante llamado Herodes, que era gobernante también romano, para que él lo declarara culpable o a ver si lo encontraba culpable. Herodes tampoco no quiso nada y se lo regresó otra vez a Pilato. Entonces lo que nosotros conocemos como la famoso Viernes Santo. Entonces la palabra de hoy, como dije, es la palabra humildad. ¿Y cómo podemos definir la palabra humildad? Es depender completamente del Señor para todo, en cada circunstancia. Eso es humildad. Reconocer de que soy incapaz, de reconocer de que Él es el que tiene el poder y voy a depender de Él en todas las circunstancias. Es quitarme yo y darle lugar a quien merece. Ahora quiero que por un segundo te pongas en el lugar de Jesús. Imagínese que estás frente a los acusadores y te están escupiendo, te están golpeando, te están insultando, se están burlando de ti. Te están acusando de cosas que usted sabe que no son verdad, de cosas que son injustas. Y todo esto, este entramado de cosas, te las están echando a ti. Piensa en un momentito, ¿cuál sería nuestra reacción si nosotros estuviéramos pasando por todo lo que pasó Jesús? Es probable que quizás tomáramos venganza, es posiblemente que vayamos a tomar las cosas en nuestras manos y a defendernos quizás y a gritar quizás, porque hoy en día en realidad nuestra cultura y el mundo de hoy no aprecia en realidad la humildad. Es más bien tenemos esa ansiedad, esas ansias de querer venganza, de querer tomar las cosas por mi propia cuenta, de defendernos, de defender nuestros derechos, porque creemos que es injusto.
Ahora, no quiero decir de que para ser humilde tú tienes que dejarte pisotear por otros. Pero a veces tenemos que aprender del Maestro, porque Jesús quizás podíamos nosotros, si estuviéramos en lugar de Jesús, quizás estuviéramos gritando a todo a pulmón para defendernos de lo injusto. Y la vida es injusta, las cosas son injustas. Y Jesús, sabiendo y todo esto, él se mantuvo callado. Se mantuvo callado. Lo que digo es que en ese momento crítico Jesús sabía cuál era su propósito. Ir a la cruz, y en ese momento crítico tenía que depender humildemente de Dios. Para su fortaleza. Y en ese juicio Jesús guardó silencio, no se dejó provocar, no se enojó. Y probablemente hoy en nuestra sociedad Jesús habría sido tildado como alguien débil, como alguien que no arremete contra nadie, o alguien que no es violento quizás. Pero es más, los judíos, los líderes religiosos, se burlaban de él porque ellos creían que él era un ser débil que no servía para nada. Y se burlaban de él por eso, porque ella no se defiende. Es más, yo creo que ellos hubiesen deseado que él se enojara, pero si él se hubiese enojado, podía llamar los ángeles del cielo a defenderlo y nada podían hacer. Pero Jesús se mantuvo en silencio, y todo aquello creo que era más difícil para ellos entender estos aspectos. Entonces, obviamente que Jesús nos muestra en su juicio la verdadera fuerza que proviene de la humildad. Proviene de depender completamente de Dios en todas las circunstancias. Entonces, la pregunta de esta tarde para ayudarnos en la parte práctica es, ¿cómo yo puedo... ¿Cómo la humildad? ¿Cómo puedo poner en práctica la humildad en nuestra vida diaria o en mi vida diaria? El primer aspecto es, hay que reconocer que Jesús es el ejemplo de humildad. Hay que reconocerlo. Y esa es la primera parte. Jesús nos da ese ejemplo de humildad. Jesús actuó con humildad en casi todos los aspectos de su vida. Él fue una persona humilde, no porque no tenía dónde recostar su cabeza. Él eligió ese tipo de vida sin extravagancias. Él era el dueño del oro y de la plata, dice el libro de Salmos. Pero Jesús mostró su humildad a través de todo su ministerio, incluso aún en el principio. Sabemos que nació en una cuna humilde, vivió en una casa humilde, con una familia sencilla, humilde, una forma humilde de vivir, pero también mostró humildad aún cuando él fue tentado, que él no usó su poder cuando fue tentado los 40 días y 40 noches por Satanás. Él fue humilde en depender del Señor en esas circunstancias también. Entonces Él es obviamente nuestro ejemplo de humildad. Entonces, incluso cuando Él estaba bajo presión, cuando Él se mantuvo humilde, cuando aún estaba en medio de la presión del enemigo. En Filipenses nos pone un estándar bastante alto el apóstol Pablo, donde dice que ustedes deben de tener la misma actitud como la de Jesús. Dice, quien siendo por naturaleza Dios, no se consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, dice, se rebajó voluntariamente, tomando naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló, fíjese bien, a sí mismo, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obviamente este estándar está bastante alto, pero esto es a donde nosotros como seguidores de Cristo le vamos tirando a ser igual que Él.
en estos aspectos, a tener esta misma mentalidad. Él tomó la humilde posición de un esclavo. Cuando Él era el rey, cuando era el creador del universo, nació como un ser humano, pero dejó todos sus derechos a un lado porque nos amó a nosotros. Esto es algo poderoso. Y luego humildemente obedeció su propósito. Él fue humilde en llevar adelante un propósito tan difícil como el pasar por la cruz y la muerte. Otro aspecto que es importante recordar para poder vivir una vida de humildad es que debemos de pedir en oración a Dios por todo lo que nosotros queremos o necesitamos más bien. Cuando usted y yo oramos y le pedimos al Señor por lo que necesitamos, es porque reconocemos que no somos capaces o nuestra incapacidad de poder obtener las cosas por nuestra propia cuenta. Y eso es lo que hizo Jesús. La humildad como dijimos, es depender de Dios en cada circunstancia. ¿Cómo lo lograrías? Pidiéndole a Dios todo lo que necesitas. Ahora, hay una cosa importante en esto, es que en la oración que podemos nosotros entregarle nuestros pensamientos, nuestros miedos, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestras necesidades, y podemos depender de Él para todo. Porque reconocemos que Él es la fuente poderosa para sostenernos. Entonces, nosotros podemos ir a Él. La humildad nos lleva a ir a buscar ese Dios. Y Filipenses dice, no os preocupéis por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios delante y denle gracias. No se preocupen, lleven todas sus necesidades. Ahora, el orgullo nos dice que lo intentamos hacer nosotros. Esto es lo contrario a la humildad, es el orgullo. El orgulloso cree que él tiene la capacidad de lograrlo y de hacerlo, y que si logra algo es por él mismo. Y la Biblia habla de que lo quiere hacer obviamente en sus propias fuerzas. Ahora, la humildad es importante recordar quiénes somos. Dios es el creador del universo y el Rey de reyes y Señor de señores. Tercer aspecto. Acerquémonos a Dios con humildad. Este aspecto es importante porque no somos Dios. Somos tan falibles, en realidad, perdón la palabra, pero somos tan insignificantes así, que debemos nosotros reconocer de que vamos a Él con humildad. No con petulancia, no bajo petulancia ni arrogancia. Debemos de ir hacia Él en humildad. Salmo 95, versículo 6 dice, vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Cuando yo pienso en ese versículo, sé que este era el rey David que escribía este salmo, y el mismo rey David podía entender y reconocer, delante del Señor solamente nos queda inclinar nuestra cabeza, doblar nuestras rodillas. Por eso, D.L. Moody decía en cierta ocasión, todo gran gesto de Dios se remonta a una figura arrodillada. ¿Por qué? Porque estamos ante la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quieres que Dios haga algo por tu vida? ¿Quieres que Dios haga algo por tu familia? ¿Quieres que Dios haga algo por tus hijos? ¿Quieres que Dios haga algo por tu esposa, por tu esposo, por tu trabajo, por tu carrera? Humillémonos delante del Señor. Busquemos al Señor. Acerquémonos a Él con humildad. Número 4. Admite la necesidad de perdón. La humildad nos lleva a aceptar que la necesidad de perdón en nuestras vidas. Hay una historia extraordinaria en esto. Cuando el pueblo de Israel había caído en cautiverio en Babilonia, había un hombre llamado Nehemías que él
era uno de los que estaban en cautiverio, pero había encontrado favor ante el rey y le pidió si él podía regresar a la ciudad para reconstruir las murallas de Jerusalén, y fue admitido. La petición le fue aceptada, la palabra de Dios nos enseña una tremenda oración de Nehemías cuando dice en el versículo 5 y 6 del capítulo 1, dice: Señor Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención y que te fijes tus ojos en este siervo tuyo que día y noche ora por el favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos, mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Vea la actitud. Una actitud de sumisión, una actitud de humildad, reconociendo su pecado, su falta. Porque cada persona que se acerca al Señor debe de acercarse, obviamente, con humildad y buscando el perdón. Eso es humildad. También por otro lado, también en Primera de Juan capítulo 1:9, muchos conocen ese versículo, dice que pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Es importante, la persona, para vivir una vida de humildad tenemos que actuar en humildad en todas las circunstancias. Filipenses capítulo 2 dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Considérense los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe de velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Eso es humildad. Cuando no vives una vida egocéntrica, que solo estás pensando en tus propios placeres, en tu propio reino, en tu propio castillo, en tu propio mundo, en tus propios intereses. Eso no es la actitud de un seguidor de Cristo. El seguidor de Cristo es una persona que es caracterizada por la humildad, por buscar el bienestar de los demás, no solamente por el bienestar propio. Y es importante entonces que nosotros actuemos en humildad en todas las circunstancias de la vida. Vamos a ser retados, sí. Este es un cambio del paradigma importante, porque eso es diferente a cómo actuamos nosotros normalmente. Esto es contracultura también. En nuestro tiempo, la forma que actuamos, todo ser humano, es increíble el punto en que hemos llegado. Todo el mundo busca su propio beneficio en todo, menos el beneficio de otra persona, de los demás, de tu prójimo. Así que esta tarde hay que buscar la forma de cómo vivir una vida humilde, y de hecho tenemos imitar a aquel que es humilde. Por eso Jesús decía que aprendamos de Él, de que soy humilde, decía Jesús. Aprendamos de Él. Aprendamos de su humildad, en buscarlo a Él como nuestra fuente principal y dejar todo ese orgullo, esa petulancia que a veces nos caracteriza como seres humanos. Está bien que otro se lleve el crédito. Está bien que otros sean reconocidos. Eso no cambia tu estatus como creyente. Tú y yo debemos de buscar el vivir una vida e imitar la humanidad y la sencillez de corazón de Jesús. Pedro dice estas frases en Primera de Pedro 5:5, mucho pasaje bastante conocido. Dice así: asimismo, jóvenes, sométanse a los líderes, revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Parece ser que Dios no le gusta estar alrededor de gente orgullosa, petulante. Parece como que a Dios le gusta estar alrededor de gente que es sencilla y humilde, que siempre está buscando el bienestar de los demás, que no fue eso lo que buscó Jesús en toda esta historia que estamos hablando.
Él estaba buscando tu bien. Él estaba buscando tu eternidad. Él estaba buscando nuestra salvación, nuestra redención. Y se negó a sí mismo, no se aferró el ser igual a Dios, más bien se humilló, dice la palabra. Y se hizo como siervo, se hizo un servidor de nosotros y murió en la cruz para traernos salvación. Es tiempo de meditar en esto. Es tiempo de meditar y de reflexionar en cómo está mi vida delante de Dios y buscar estos principios para poder vivir una vida humilde delante del Señor. Yo espero que esto le ayude a usted. De corazón se lo digo. Jesús guardó silencio, actuó en humildad a través de todo ese proceso de juicio, de los juicios ilegales que le hicieron, de los golpes, de todos los insultos, de todos los agravios que le hicieron. Él permaneció callado, porque había un propósito que cumplir. El propósito del Padre era que Él venía en rescate de toda la humanidad. Cristo vivió una vida humilde. Usted y yo, ¿cómo estamos viviendo? Esa pregunta se la debe contestar usted. Que el Señor le bendiga. Les amo. Que el Señor esté con ustedes. Y los vemos aquí la próxima semana. Vamos a hablar acerca de la crucifixión. Que el Señor esté con ustedes. Amén.